Bueno, está con nosotros Serafín Fanjul, que es autor de La Quimera de Al-Ándalus, que acaba de publicar Siglo XXI de España, Editores. Don Serafín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el señor Fanjul, y creo que lo hemos comentado ya, sí. Don César publicó Al-Ándalus contra España, que es uno de esos libros que marcan quizás un antes y un después. Pero probablemente todo lo que se haga por intentar explicar qué fue realmente Al-Ándalus y sobre todo qué no fue, será poco. ¿Por qué ha vuelto Serafín Fanjul, aparte del éxito de ese libro, como es lógico, que también es un argumento editorial, por qué ha vuelto con La Quimera de Al-Ándalus? Bueno, fundamentalmente porque en la otra obra no pude abordar algunos aspectos que eran importantes, pero que por razones de tiempo, de la confección del libro y de la editorial, y mías también personales, pues no pude tocarlos, y eran cuestiones importantísimas, ¿no? Como por ejemplo la tan debatida cuestión de los moriscos en América, si hubo o no hubo moriscos. Otra cuestión que a mi juicio fundamental es la visión que tienen de España los árabes en la actualidad y que han tenido en el pasado. Entonces esas eran aspectos que me parecía que había que desarrollar. Bueno, vamos pues por partes. Primero, los moriscos en América. ¿Hubo moriscos en América? Pues mire, no quiero ser tajante de manera absoluta, pero se puede decir que si hubo fueron poquísimos. Esto es la conclusión a la que he llegado después de trabajos de investigación en archivos de España y América, en fin, dedicándole mucho trabajo y mucho tiempo. Y sinceramente creo que hubo muy poquitos y que tuvieron una relevancia muy escasa. La razón era evidente. Si los moriscos querían escapar de España, y muchos querían escapar, lo lógico es que se fueran a Marruecos o a Argelia, que eran territorios musulmanes, que tenían al lado, ¿no? Y de hecho en los procesos de la Inquisición pues hay numerosos moriscos que son atrapados cuando intentan pasar a lo que llamaban Allende, o sea, norte de África. ¿Por qué irse a un territorio que seguía siendo español, es decir, América, tan lejos, con unos viajes tan complicados y en definitiva para seguir bajo el dominio español? Pues eso no tenía sentido, ¿no? ¿Y por qué se han empeñado en crear esta historia, esta quimera de la epopeya morisca en América? Bueno, eso es una cuestión ya muy reciente. Árabes empieza a ver en América a partir de la segunda mitad del siglo XIX, emigrantes, sobre todo del Líbano y de Siria, a los que llamaban turcos en América, y entonces estas comunidades de árabes establecidos allí, muchos de los cuales por cierto son cristianos, aunque últimamente ya llegan muchos musulmanes, estas comunidades pues están empeñadas en buscarse un pasado antiguo en el continente y sencillamente pues inventan cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y lo malo es que esto lo repiten en foros y en simposios y en cualquier sitio y en los medios de comunicación de los respectivos países, y como no hay un conocimiento directo de las cosas, y la verdad es que tampoco importa mucho, pues en los distintos países americanos pues se está repitiendo una cosa que no tiene nada que ver con la realidad, es decir, algo muy paralelo a lo que sucede en España con la imagen embellecida y edulcorada de Al-Ándalus. Bueno, vamos con esa cuestión, pero antes nos ha dicho usted que había otro asunto importante, que probablemente para muchos, para los pocos que se fijan en estas cosas, debió de llamarles la atención cuando la masacre de las Torres Gemelas, la referencia que hay en el comunicado de los terroristas a Al-Ándalus. ¿Qué imagen tienen hoy los árabes de España? ¿Hasta qué punto está mezclada esa mitología de Al-Ándalus o andalusí? ¿Cuál es la verdad? Y sobre todo, ¿en qué se parece y en qué no se parece a la imagen que tenían antes los musulmanes de España, en concreto los árabes? En nuestro país los musulmanes, lo de árabes hay que ponerlo muy entre comillas, claro. Los musulmanes tuvieron una imagen romántica, idealizada en la literatura, incluso en la literatura del siglo de oro, y por supuesto a partir del siglo XIX más todavía del romanticismo, pero que se daba de patadas, por decirlo popularmente, se daba de patadas con la realidad de los moros verdaderos que se veían en la calle y a los que realmente se trataba mal, como minoría vencida que eran. Hay que decir que ellos tampoco hacían nada por integrarse. Hay que cargar las responsabilidades en los dos cuevanos con igualdad. Bueno, entonces, eso por un lado. A partir de la caída de Al-Ándalus, de la desaparición de Al-Ándalus, en los países árabes se fue desarrollando una imagen absolutamente idealizada del pasado. El paraíso perdido es la expresión normal que se utiliza y se sigue utilizando de manera masiva.
y se sigue llamando el paraíso perdido, y esto es lo que se les enseña a los niños en las escuelas árabes. Se les enseña que aquel paraíso maravilloso en el que se convivía de manera perfecta y con una armonía y con un equilibrio de religiones y de culturas maravilloso, pues fue aplastado y fue arrasado y fue destruido por la ignorancia y por la brutalidad y el militarismo y el clericalismo de los del norte. Bueno, esta es la imagen que se está repitiendo, y naturalmente eso acaba por calar, ¿no? Y al cabo de 5 siglos, desde el fin de Al-Ándalus, pues esa es la imagen que se está dando. Y lo malo es que esto no solamente lo dicen gentes iletradas, sino que esto se escribe y esto se publica y esto se utiliza en los manuales de enseñanza de historia. Y claro está, los árabes actuales tienen una imagen de Al-Ándalus y sobre todo de la España actual que no tiene nada que ver con la realidad. Cuando yo vivía en el Cairo hace ya muchísimos años, o sea, mucho antes de que hubiera inmigrantes musulmanes en España, pues a mí me preguntaba mucha gente, los taxistas, los vendedores que fuera, me preguntaban si en España hablábamos árabe. Como yo hablaba, pues me preguntaban esto, o me preguntaban si había muchas mezquitas. Yo la verdad es que, y si había muchos musulmanes, que era la cosa que más les preocupaba, yo la verdad es que unas veces por broma y otras veces por quitarme la historia decía que sí. Pues naturalmente ahora ya no habría dicho que sí, porque ahora ya la cosa va en serio, ¿no? Entonces yo decía que sí, y seguía la broma y seguía el juego, aunque ellos realmente me lo estaban preguntando con absoluta espontaneidad, ¿no? Era lo que más les preocupaba. Hay una cuestión, don Serafín, porque nos quedan un par de minutos, que yo creo que conviene insistir. En la quimera de Al-Ándalus, primero que Al-Ándalus no es Andalucía, asunto bastante importante, sí. Y luego la naturaleza real de la civilización que llegó y que destruyó, y que fue destruida, porque yo creo que aquí estamos ante un problema de una falsificación monumental. Sí, esto es debido lamento tener que decirlo, pero esto es debido a razones políticas internas, sobre todo de Andalucía, que no solo del partido andalucista. Me sospecho que algún partido más, el PSOE, también están explotando este culturalismo de guardarropía, de falsificación barata, y están identificando Andalucía con Al-Ándalus cuando no es así. Al-Ándalus era la Hispania musulmana, fueran cuales fueran sus fronteras. Eso por un lado, y por otra parte la naturaleza misma de lo que fue aquello. Fue una civilización importante, no cabe la menor duda, y ha dejado huellas importantísimas, pero la cuestión es qué ha quedado de aquello realmente, o sea, cuáles son las supervivencias verdaderas que hay en la Andalucía actual, o en Aragón, o en Valencia, qué es lo que queda realmente de aquello. Y si se ha limado y se ha ido eliminando, no ha sido solamente por mala voluntad, sino porque no era necesario o porque era contraproducente. Me refiero a aspectos, yo que sé, de tipo religioso, cultural, técnico, lingüístico, montones de cosas, ¿no? ¿Qué era aquello? Pues no era un paraíso en modo alguno, ¿no? En manera alguna. Era la Edad Media con unos castigos y con unas persecuciones y con unas deficiencias de toda índole que no se pueden desconocer, y solamente se empeñan, insisto que por razones políticas muy del momento y muy lamentables, de inventarse un hecho diferencial, como si Andalucía necesitara inventarse hechos diferenciales, ¿no? Para tener una personalidad y unas características propias que son indudables. Bueno, pues se agarran al aspecto que piensan que es más pintoresco, que es más exótico, que es más raro, que se sale más de la historia, del tronco general, de la historia de España como país europeo que es, y se agarran por ahí. Y la verdad es que a mí me parece no solo una equivocación, sino que me parece enormemente contraproducente para las relaciones de Andalucía con el resto de España. Bueno, pues como quieren huir de España, caen en la españolad, que es, sí, en fin, la cosa típica de la cursilada romanticona. Bueno, don Serafín, ahí queda este libro, La quimera de Al-Ándalus, después de Al-Ándalus contra España. Enhorabuena por este libro y esperemos que tenga mucho éxito y que le hagan caso. Bueno, vamos a ver, eso no depende solo de mí. Bueno, muchas gracias. Nada, a ustedes.